Es una sensación muy extraña saber que nunca volverás a ver a tus padres. Las personas que más quieres en el mundo se fueron y nunca volverán. En cierto sentido, me gustaría que no hubieran vivido esta vida, pero entonces yo no existiría. Es algo que no le deseo a nadie. Estamos investigando el caso de una posible persona desaparecida. Edgewater, Colorado. Las faldas de las montañas rocosas son el escenario de un matrimonio que separará a dos familias. Daniel DeWild es uno de dos hermanos gemelos, al que le gustan los autos y ensuciarse las manos. Heather Springer es pequeña de estatura, pero tiene un gran corazón. Juntos forman una pareja apasionada, pero a veces la pasión puede convertirse en veneno. Heather nació en el año 1973 en Arvada, Colorado, y es la segunda de 3 hijas. Carol, su madre, es ama de casa. David, su padre, es policía y trabaja cerca de Denver. Ser padre de 3 niñas no es fácil de describir, porque criar niñas es diferente que criar niños. En casa, Heather siempre estaba feliz y riendo. Mi hermana Heather y yo éramos muy unidas mientras crecíamos. Ella era extrovertida, simpática, hacía bromas, le gustaba reír y divertirse. Se sabía el cumpleaños de todo el mundo, el mes, la fecha y el año. Nunca lo olvidaba, era increíble. No sé cómo lo hacía, pero así era ella. Mi hermana Heather era un poco tímida a veces, pero ella también era muy hermosa. Creo que ella no se veía a sí misma como nosotros la veíamos, porque era realmente preciosa. Estaba muy acomplejada por su estatura, porque la mayoría de los chicos eran altos y no querían salir con ella porque era muy pequeña. Ella tenía algunos problemas en la escuela, porque los niños la molestaban. Al final, como resultado, tenía problemas de autoestima. Quería protegerla lo que más pudiera, pero a veces no se dejaba. Supongo que era normal en una chica. Daniel es un año mayor que Heather y tiene un hermano gemelo idéntico a él. Daniel y David nacieron con minutos de diferencia y son inseparables. De pequeños muestran entusiasmo por los autos. La vida familiar de Daniel no es tan buena como la de Heather. Y cuando los gemelos cumplen 15 años, sus padres se separan. Sin embargo, la tristeza de su hogar roto no hace más que acercar a los dos hermanos, que se refugian en la fascinación que comparten por los autos. Recuerdo que Heather me contó que su amiga íntima Angie, una chica que había conocido en la iglesia, le había preparado una cita a ciegas con un chico que tenía un hermano gemelo. Se llamaba David. Pero David tiene una cita doble, así que Daniel, su hermano gemelo, lo ayuda. Daniel era divertido y la hacía reír. Dijo que la había pasado bien y que le había gustado. Daniel era encantador y estábamos contentos de que Heather por fin hubiera hecho un amigo. Daniel tiene 19 años y es el primer novio serio de Heather. Ambos se lanzan a una tormentosa relación amorosa. Al principio ella parecía estar muy enamorada. Se escapaba para verlo y se metía en problemas. Recuerdo que a veces se enfurecía porque Daniel había hecho algo que la molestaba, pero al minuto todo volvía a estar bien entre ellos. Aunque mi hermana y Daniel peleaban algunas veces,
Sabíamos que lo quería de verdad. Él la hacía sentir especial y era el centro de su mundo. Como fue su primer novio y estaba tan preocupada por no encontrar otro, no quería dejarlo ir. A medida que Heather y Daniel profundizan su relación, el amor también se hace presente para el gemelo de Daniel. En julio de 1992, David se casa con su novia del instituto, Vicky, y forman una familia. Cuando mi hermana salía con Daniel, también pasaba mucho tiempo con su hermano David y con Vicky. Ella lo disfrutaba, creo que se divertía. La vida era buena en ese momento. En mayo de 1997, después de haber salido por 6 años, Daniel y Heather contraen matrimonio. Fue un gran día para todos, y ella estaba muy emocionada. Mi hermana y yo fuimos sus damas de honor en la boda. Además, el día estaba hermoso, el sol brillaba, yo la acompañé hasta el altar. Heather estaba embarazada de Daniel, así que creo que pensó que casarse con él era lo mejor que podía hacer para darle una vida estable y hogareña a su hijo. Siempre quiso ser mamá, así que cuando nació Jacob fue como un sueño hecho realidad para ella. Sin duda se enamoró de Jacob más rápido que de cualquier otra persona. Sí. Daniel también estaba emocionado por ser papá, porque para él también era un nuevo paso en su vida. En 1999, Heather vuelve a quedar embarazada de su hija, Hannah. Recuerdo que era una niña malhumorada y que siempre le daba problemas a mamá. Veía a mi papá como alguien extremadamente divertido y sin reglas. Todo era entretenido con él. En cambio, con mamá eran reglas y orden. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ordenar la casa y yo solo quería jugar. Todos estaban contentos y parecía que todo estaba bien. A los 2 años de su matrimonio y en vísperas del nuevo milenio, la pareja comienza a tener problemas. Con el tiempo, pude ver que empezaron a haber problemas en su relación. David y Daniel pasaban mucho tiempo juntos. No sé si eso se convirtió en un problema para Heather, pero el sueño que tenía de su vida familiar, lo que ella esperaba y cómo era realmente, eran 2 cosas diferentes. La relación de Daniel y Heather ya estaba tensa, y él deja su trabajo como mecánico para independizarse. Me enteré que Daniel usó el dinero que habían ahorrado juntos de algunos negocios, además de fondos de jubilación para abrir una tienda. Inspirado por su afición de toda la vida hacia los autos, Daniel usa sus recursos en un negocio de venta de kits y suministros para autos. El negocio no funcionó como él pensaba, porque no era muy rentable y finalmente fracasó. Como el negocio no iba bien, comenzaron a tener problemas financieros. Carol y yo los ayudamos con algo de dinero en la medida de lo posible. Pagamos algunas de sus deudas para que Heather tuviera suficiente como para comprar lo que necesitara para los niños. A mi hermana no le gustaba tener que pedir dinero prestado a la familia, y creo que eso tuvo un impacto en ella, en el sentido de cómo se veía a sí misma y sin dudas de cómo veía su relación con Daniel. En el año 2003, Hannah tenía gripe y mi hermana la llevó al médico. Fue entonces cuando se supo que el seguro médico de los niños había sido cancelado. Y eso la disgustó mucho. Daniel dijo que lo había hecho porque era demasiado costoso, y eso la sorprendió, porque el padre de sus hijos parecía que no les daba prioridad. Él falsificó su nombre varias veces en documentos legales y falsificó su nombre para cancelar el seguro médico de los niños.
Eso fue realmente la gota que rebalsó el vaso para ella, porque ahí decidió divorciarse de él y decidió mudarse a la casa de nuestros padres con sus hijos. Ahora, solo en casa y con deudas por pagar, Daniel de Wilde se apoya en su hermano gemelo, David. Su matrimonio con Vicky también se ha derrumbado y él, con Roseanne, su nueva novia, pronto se mudan a la casa que Heather y Daniel solían compartir. Se dividieron la casa, por así decirlo. David estaba en un lado y Daniel en el otro. A Daniel se le rompe el corazón al pensar que perderá a su mujer y a sus hijos. No creo que Daniel pensara que todo había terminado, aunque estuvieran en proceso de divorcio. Se veía muy afectado. La llamaba mucho por teléfono y pasaba siempre por casa para intentar convencerla de que volviera con él. Daniel intenta una última reconciliación. Estaban llegando a la última etapa del divorcio y Daniel intentaba que ella fuera a su casa. No paraba de llamar y de decir que debía ir a firmar un documento. Le dije que bajo ninguna circunstancia debía ir sola. En contra de los deseos de su padre, Heather accede a visitar a Daniel en la casa que antes compartían. Mi esposa Carol me llamó y yo estaba trabajando. Me dijo que habían pasado unas 5 horas y que Heather no había vuelto a casa. Como ella no tenía celular, Carol llamó a Daniel para saber dónde estaba y él le dijo que había dejado a los niños allí y había ido de compras. Estaba en casa de mi papá jugando con mi hermano. De pronto vino mi abuela a recogernos y no paraba de preguntar, ¿dónde está Heather? ¿Dónde está Heather? Mi hermano y yo estábamos seguros de que algo andaba mal. Me puse en contacto con el departamento de policía de Edgewater para reportar la desaparición de Heather. Pero me dijeron que debía llevar al menos 12 horas de desaparecida. En ese momento ya estábamos muy asustados porque no había manera de que ella no tratara de avisarnos si no podía llegar a casa. Entonces mi hija Jennifer y yo salimos a buscar el auto de Heather. Sabíamos que esto era demasiado importante como para no hacer algo. No podía quedarme tranquilo, así que salimos a buscar su auto blanco. Yo salí más de una vez a buscarla durante esa noche. Intenté irme a la cama, pero no podía dormir. No podía quitármela de la cabeza durante toda la noche. Así que salí de nuevo a buscarla, pero no la encontramos. Saber que se fue, pero tener la esperanza de que todavía está bien o de que podrías encontrarla, te hace querer seguir buscando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde más puedo buscar? ¿Con quién más puedo hablar? Al día siguiente, la policía de Edgewater abre un caso de desaparición y además piden al departamento de policía de Denver, que es mucho más grande, que ayuden en la investigación. Conocí a Dave Springer porque era un oficial de policía de Denver y trabajábamos en el mismo edificio. La mañana que hablé con él y Carol estaban muy alterados porque creían que algo le había pasado a su hija. En este punto de la investigación era una persona desaparecida. Comenzamos a llamar a las puertas en el vecindario donde vivía Daniel de Wilde. Mi compañero tomó algunas fotografías de la casa.
incluyendo los autos que estaban estacionados afuera. Y mientras estábamos allí, Daniel DeWild apareció. Nos dijo que Heather había ido a dejar a los niños, pero que no había vuelto a buscarlos. La coartada de Daniel para cuando Heather desapareció parece sólida, ya que afirma que estaba en un restaurante almorzando con sus hijos. No teníamos derecho ni autoridad para entrar a la casa y buscar. Así que continuamos llamando a las puertas. Unos días después, el detective Ryder entrevista al cuñado de Heather y gemelo idéntico de Daniel, David DeWild. A Daniel y David le gustaban los autos y la mecánica, y conocí a David en el taller de su padre. ¿Es tu hermano gemelo? ¿Tiene algo que ver con esto? Fui a verlo, le dije, esto no se ve bien para ti. Y le pregunté si estaba ocultando algo, y me dijo no. Estaba solo con los niños. Y el auto de ella no estaba en el garaje. Le dije, si encuentras el auto, encuentras a Heather. Fue algo evasivo y dijo que no estaba en casa el día en que desapareció. Y que no sabía lo que le había pasado ni dónde estaba. Dime qué piensas, estamos tratando de comprender algunas cosas. No lo voy a traicionar. Entiendo. No puedo hablar sin saber, no soy así. Bien. Menos con mi hermano. Había mencionado que tenía que llevar su auto a casa de su primo en Henderson, Colorado, porque la transmisión fallaba. Algo no me gustó de esa declaración. Era mecánico, porque llevaría su auto a otro sitio para arreglarlo. Y se molestó. Mis preguntas le molestaron. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que haya una orden de registro o algo así? ¿Es necesaria una orden de registro, David? Si va a ocurrir, que sea pronto. 6 días después de la desaparición de Heather, se emite una orden de registro a la casa de los DeWild, pero aparte de una gran colección de pornografía, la policía no encuentra nada significativo. No encontramos ninguna prueba de que nos llevara directo a Heather. Si no hay pruebas es simple. Pasas a la siguiente pista. Luego de que registraran la casa y no encontraran nada, el detective Ryder, junto a su ayudante y un perro de rastreo, dirige su atención al auto de David. Nelson, el ayudante, paseó su perro por afuera y este alertó sobre material en descomposición. Esto no lo incriminaba. No significaba que David la hubiera matado, pero evidenciaba que hubo material en descomposición en ese vehículo en algún momento. David no tenía una explicación para eso, pero en mi opinión, era claro que escondía algo. Al día siguiente, David se casa repentinamente con su novia, Roseanne. Me pareció un poco extraño. Pensaba que David estaba involucrado de alguna manera en la desaparición y que la boda era su plan para que ella no testificara en su contra si se llegaba a ese punto. Mientras las sospechas de los investigadores sobre el cuñado de Heather siguen creciendo, David Springer, su padre, se mantiene al margen del caso. Fue muy frustrante ser un oficial de policía y no poder participar en la investigación. Como oficial de policía, él quería involucrarse en la investigación, pero entendía que no podía. Todos los días me preguntaba si ese día le daría noticias, me preguntaba qué había pasado con su hija. Pero por la seguridad de la investigación no podía darle información. Tratamos a Dave Springer como familiar de una víctima, no como un policía de Denver. Fue algo muy importante en mi vida y quise participar, pero me apartaron. Empecé mi propia investigación y, como familia, reunimos afiches con la foto de Heather y toda su información. Y los hicimos circular por el vecindario y cerca de la casa de Daniel, esperando que alguien pudiera haber visto algo esa noche. Es desgarrador ver por lo que tuvo que pasar. Y también era terrible que no pudiéramos darle respuestas. Hoy es 4 de agosto del año 2003.
Soy el detective Jim Sewell y grabaré las imágenes. Me asistirá el detective Mark Ryder. Estamos investigando el caso de una posible persona desaparecida. Buscamos en la parte trasera de un auto blanco de 4 puertas. Encontramos el auto de Heather en el estacionamiento de unos apartamentos en Wheat Ridge, Colorado, cerca de Denver. Este auto tiene la ventana delantera izquierda abajo. La ventana de la puerta delantera del conductor también está abajo. En este preciso momento se desconoce el tiempo en que el auto lleva abandonado. No se encontraron huellas y no había ADN, lo que es poco común. Se esperaría un mínimo de ADN de Heather. Esto es consistente con la idea de que limpiaron el auto. Quien quiera que lo haya dejado ahí no quería que conocieran su identidad. Con esto concluimos esta parte del video. Puse la televisión y vi las noticias. Estaban subiendo su auto en una grúa y eso realmente me destruyó. Tuve la sensación de que eso era todo, que ese era el final. Yo solo estaba seguro de que ya no la encontraríamos con vida. La policía que investiga la desaparición de Heather de Wilde, madre de 2 hijos, ha encontrado su auto que al parecer alguien limpió para borrar cualquier rastro de ella. Informamos que encontramos cuerpo de una persona desconocida. 5 semanas después de la desaparición de Heather, se encontró el cuerpo de una mujer en Clear Creek. El cuerpo estaba envuelto en bolsas de basura. Tenía cinta adhesiva en el rostro y sus manos estaban atadas con una cuerda. Este cuerpo femenino desconocido era del tamaño de Heather y tenía ropa similar a la que llevaba al momento de su desaparición. Los registros dentales confirman que el cuerpo es el de Heather de Wilde, de 30 años. Es desgarrador saber que finalmente sí estaba muerta. Y creo que para mí lo más difícil fue preguntarme cómo fue para ella. Me imaginaba lo que debió sentir al momento de morir. Recuerdo haber pensado que no debía ser así. Ningún padre tendría que enterrar a su hijo. Miro las fotos del funeral de Heather y veo a todas las personas que estaban presentes. Aprecio la cantidad de amigos y familiares que nos acompañaron y lo mucho que se preocuparon. Y a pesar de que fue terrible, el apoyo de todos sus amigos y familiares hizo que no fuera un día tan horrible. Fue una noticia impactante enterarme por fin de que mi hija estaba muerta, por supuesto. Cualquiera se conmocionaría por algo así. Me dio muchísima rabia que perdiera la vida, sobre todo por lo pequeña y pacífica que era. ¿Cómo alguien pudo asesinarla de una manera tan brutal? El cuerpo de Heather, muy descompuesto, fue encontrado en Clear Creek. Un trabajador la encontró ligeramente enterrada entre tierra y rocas. El estado del cuerpo de Heather indica que fue asesinada el día en que desapareció, a finales de julio. El cuerpo estaba tan descompuesto que el forense no pudo determinar la causa de muerte. El rostro de Heather había sido cubierto con cinta adhesiva y sus manos estaban atadas con unas cuerdas. Las pistas sugieren un motivo sexual, pero la descomposición y la falta total de ADN diferente al de ella no dejan muchas hipótesis a la policía. Las pruebas no nos dejaron avanzar más. A veces no hay suficiente evidencia
Pero la necesitamos, o nos topamos con un muro. Y eso es muy frustrante. Recuerdo cuando dijeron que no tenían evidencia contundente, que aún no tenían ninguna base concreta para hacer algún tipo de arresto. Básicamente que el caso perdía fuerza. Fue muy difícil de procesar. No quería que el asesinato de nuestra hija quedara sin resolver y estaba decidido a presionar a las personas hasta saber la verdad. Dos años después, luego de recibir regularmente peticiones de la familia Springer, el nuevo fiscal del distrito accede a reabrir el caso. Nombran al investigador Russ Boatwright para que dirija la nueva investigación. No había trabajado en un caso sin resolver. Uno quiere dar un enfoque diferente cuando ocurre algo así. En especial, cuando el caso no ha estado activo por algún tiempo. Me asignaron para trabajar con el detective Boatwright desde el principio. Empezamos desde cero e hicimos todo lo que pudimos. Tomamos todo lo que se había hecho y empezamos de nuevo. Comenzamos a revisar las pruebas que se habían encontrado. ¿Hay pruebas adicionales que podamos hacer hoy y que no estaban disponibles en el 2003? Cualquier pista que pudieran haber pasado por alto. En este preciso momento se desconoce el tiempo en que el auto lleva abandonado. Todos los posibles sospechosos. Desayunaron a las 9. No lo sé, a las 9 o 10. La policía comienza nuevamente investigando a los gemelos de Wilde. Los hermanos de Wilde no fueron declarados sospechosos en el caso. Revisamos los registros de los teléfonos de David, Daniel y Roseanne de Wilde. La tecnología de las torres de telefonía móvil ayudan a que los investigadores puedan señalar la ubicación exacta de un sospechoso a través de las señales de su celular. Ese día, cuando Heather desapareció, David de Wilde había llamado a su hermano. Y la información de la torre indicaba que David se encontraba a un par de cuadras de donde se había encontrado el auto de Heather, justo a la hora en que ella había desaparecido. Nos encontramos en la avenida 44. David no estaba siendo completamente honesto, según sus primeras declaraciones. A medida que avanza la investigación, las sospechas sobre el hermano gemelo de Daniel, David, se intensifican. Al revisar las declaraciones de los testigos relacionadas con la recuperación del auto de Heather, me llamó la atención una en particular. Había una testigo que se había acercado a uno de los investigadores de la escena y le explica que ese no era el lugar original donde ella había visto el auto. El 24 de julio ella estaba conduciendo a casa y se dio cuenta de que el auto de Heather estaba estacionado cerca de un árbol. Al mirarlo, casi choca con un descapotable rojo que estaba estacionado al otro lado de la calle. Ese auto rojo se volvió muy interesante para mí. En ningún momento dejaba de pensar en él. Quería averiguar de quién era y si los de Wilde tenían acceso a ese tipo de vehículo o algo similar. Mientras revisaba algunas fotografías tomadas en la casa de los de Wilde, llegamos a las dos últimas y fue entonces cuando en ese momento vi un descapotable rojo. Revisé la matrícula y descubrí que el auto estaba registrado a nombre de David Wilde. Eso situaba a David en ese lugar, en un día, a una hora en la que Heather había desaparecido. Así que para mí fue un descubrimiento muy importante. Ahora, teníamos que investigar más a David basándonos en esa información. Descubrimos que tenía algunos problemas domésticos en el pasado con su ex esposa. Ella dijo que había descubierto algunos recibos relacionados con sexo telefónico. Así que lo enfrentó. Pero la situación se salió de control. Si consideramos la evidencia del teléfono y la historia de la descomposición del auto de David, ciertamente él se convierte en el sospechoso central de este caso. David y Daniel eran muy cercanos. Tenían personalidades muy similares.
y sus actitudes frente a la vida también lo eran. Alguien mencionó que era como si no se hubieran separado al nacer. Así de cercanos eran. La mayoría de las pruebas apuntaban hacia David DeWild. Sin embargo, creíamos que Daniel DeWild también estaba involucrado, pero su grado de participación lo desconocíamos. Comenzamos a observar más de cerca a Daniel y su participación en esto. Me habían comentado sobre un video sexual que había hecho y que involucraba a Heather. Comparamos lo que pasaba en el video sexual con la forma en que el cuerpo de Heather fue encontrado. Cuando se descubrió su cuerpo, había una atadura alrededor de su cuello. También había una en sus manos y los nudos estaban hechos de una forma particular. Comparamos esto con lo que aparecía en los videos de Daniel DeWild y pudimos determinar que estaban atados de una manera muy similar. Dentro de esas pruebas, también se descubrió mucha pornografía. Había más de 100,000 imágenes, todas relacionadas principalmente con actos sexuales sadomasoquistas, bondaje y ese tipo de cosas. La máscara de cinta adhesiva que Heather tenía en el rostro era una especie de patrón cruzado. Encontramos esa misma imagen en la pornografía que guardaba Daniel. Teníamos certeza de que era imposible que Daniel y David no estuvieran involucrados. 8 años después de su asesinato, la policía detuvo a 3 sospechosos del asesinato de Heather DeWild: Daniel, David y Roseanne DeWild. Todos bajo arresto y detenidos bajo una fianza de $1 millón. Enfrentan cargos por asesinato en primer grado. Comencé a llorar porque estaba feliz de que por fin se haría justicia. Me alegré porque se conseguiría un arresto, pero me preocupaba que mi hija no recibiera justicia. A pesar de los arrestos, la policía aún no tiene pruebas contundentes. Sin embargo, al estar detenido, David DeWild finalmente acepta delatar a su hermano gemelo, Daniel. David habló con el detective Boatwright en nuestra oficina y, sin haber llegado a ningún tipo de trato, nos dio detalles respecto a lo que había pasado con Heather. Ve allí y muéstranos lo que hizo Heather. Quería que mostrara exactamente lo que ocurrió, que volviera a ese lugar y describiera con detalle el asesinato de su cuñada. La puerta está abierta. Heather entra y le pregunta: ¿qué es lo que me querías mostrar? Mi hermano entra y cierra la puerta. La agarra por los hombros y la tira al suelo con fuerza. Toma un mazo del mostrador, la mira, y mientras ella trata de levantarse, la golpea. Ella cae. No respira, no se mueve y está muy herida. Luego, Daniel la colgó de las vigas en el garaje. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces David tuvo que deshacerse del auto de Heather mientras Daniel hacía de padre cariñoso y atento que cuidaba a sus hijos. Y limpiaba los objetos del garaje que utilizó para cometer el asesinato. Era responsabilidad de David deshacerse del cuerpo. Lo llevó en un auto hasta las montañas, condujo por un camino del cañón y procedió a enterrar el cuerpo en un agujero poco profundo.
El plan que David y Daniel elaboraron fue muy salvaje. El asesinato en sí mismo y la manera en que se deshicieron de ella. Fue un asesinato premeditado. Cuando lo que tenía que pasar finalmente pasó, y aunque sabía que pasaría, yo me sentía muy mal. Yo no sé. David nos dijo que el principal motivo de Daniel fue que se dio cuenta de la cantidad de dinero que tendría que gastar en el divorcio, ya que este era inminente. Le preocupó la cantidad de dinero que esto le podría llegar a costar en su vida y quizás también su casa. Para saber si David dice la verdad, los investigadores lo someten a una prueba de polígrafo. Queríamos asegurarnos de que David no era quien había cometido el crimen y que sí había sido Daniel. Por eso tomamos todas las medidas posibles para asegurarnos de que David nos decía la verdad. Pasamos 2 días con David, entrevistándolo y repasando todos los hechos del caso. Tomamos esa información y la sometimos a una prueba de polígrafo. David no tenía realmente una buena explicación de por qué Daniel colgó a Heather. Tampoco tenía una buena explicación de por qué la ató de esa manera. Especulaba que tal vez quería hacer parecer que se trataba de algún tipo de asesinato sexual que había salido mal. Admitía su participación y planificación en el crimen, pero no admitía si había participado físicamente o no como tal. No creo que haya dicho toda la verdad sobre lo que ocurrió ese día. Los investigadores deben encontrar pruebas físicas que vinculen a los sospechosos con el auto de Heather. Basándose en las pruebas circunstanciales que habían recolectado hasta ese momento, decidieron hacer unas pruebas de reconocimiento. Los investigadores colocan una almohadilla en el asiento del conductor del auto de Heather para absorber el olor de la última persona que estuvo en él. Lo que hicieron fue exponer a los perros al olor de la almohadilla. Rápidamente, el perro rastreador da con las personas. El perro indicó que esos olores eran de David y Daniel. Después de su arresto, Roseanne, la esposa de David, es liberada y se retiran todos los cargos en su contra. Los hermanos Daniel y David DeWild son acusados del asesinato de la esposa de Daniel, Heather, de 30 años. Después de casi una década, no hay juicio en contra de un hombre acusado de asesinar a su ex esposa. Daniel y su hermano David planearon juntos el asesinato. Parte del acuerdo al que David había llegado en lo que respecta a su declaración y sentencia era que debía testificar contra su hermano en la corte. Su hermano gemelo, la persona a la que había sido leal durante tantos años, estaría en esa sala viéndolo. Siempre existe la sensación de que pueda cambiar de opinión. Llegó el momento de identificar quién asesinó a Heather DeWild. Le hicieron esta pregunta específica a David, y él miró a la persona que había cometido el asesinato de Heather. Estábamos nerviosos. Había completo silencio en la sala, y se podía sentir la tensión mientras David daba su respuesta. Se volvió hacia su derecha y señaló a su hermano Daniel. Los fiscales señalaron que los 2 hermanos vieron todos los episodios de CSI antes del asesinato para aprender a no ser atrapados. La defensa de Daniel intenta darle la vuelta al caso y culpar totalmente del asesinato a su hermano David. La defensa señala que David es en realidad el asesino, ya que él se había encaprichado con Heather. Eso nos pareció que era una broma absurda. Al final, David no tenía ninguna motivación para matarla. Era a Daniel a quien le importaba el dinero. Daniel y Heather DeWild habían contratado pólizas de seguro de vida. El seguro de vida de Heather era de $250,000 y Daniel era el único beneficiario de ese seguro. El juicio dura casi 2 semanas
Pero el jurado no puede llegar a una decisión unánime sobre el cargo de asesinato en primer grado. El tema no era que Daniel no estuviera involucrado, sino quién fue en realidad la persona que acabó con la vida de Heather. Fue muy devastador. No estaba realmente convencida de que fueran a condenarlos. Tenía una mala sensación al respecto. Estábamos convencidos, más allá de cualquier duda razonable, de que Daniel era el asesino de Heather, y no íbamos a permitir que él se saliera con la suya. Antes de que pueda ser juzgado de nuevo, Daniel se declara culpable de asesinato en segundo grado. Renuncia al derecho de apelación, ¿sí? Sí. Creo que pensó que las pruebas eran contundentes y que al menos podía solicitar la libertad condicional en algún momento de su vida. Destruyó las vidas de su propia familia. Todo por su enorme ego y su avaricia, que no lo llevaron a nada. Nunca vi que Daniel expresara remordimiento. Incluso en el tribunal se negó a pedir disculpas. Al no pedir disculpas, Daniel estaba destruyendo nuevamente al padre de Heather. Me siento fatal por lo que hice. Les quiero pedir perdón. Perdón por el daño que causé. Fue desgarrador ver que Jake y Hannah perdieron a su madre. Ella los amaba, más que a todo. Los hijos de Heather y Daniel fueron criados por sus abuelos David y Carol Springer. Mis sobrinos dibujaron y escribieron notas para su madre, que fueron puestas en la lápida. ¿Recuerdan que lo escribieron? Yo sí lo recuerdo, sí. Decía: te quiero, mamá, con todo el corazón. Lamento que te hayan matado. Eres muy dulce, mamá. Hannah. La inocencia de ellos. Sabían que su madre no volvería, pero no entendían realmente lo que eso significaba. Es muy triste. Si mi mamá entrara por esa puerta ahora mismo, por supuesto que la abrazaría y le diría lo mucho que la quiero. ¿Dónde estuviste? Eso le diría si la viera hoy. ¿Dónde has estado? Te extrañamos mucho todo el tiempo. Sería muy bonito, ¿verdad?